empresa textil SRL fabrica y vende remeras deportivas y le presenta la siguiente información. Esta empresa hace 2 productos, remeras lisas y remeras estampadas. Dice que el precio de venta de cada producto es para las lisas de 30 pesos y para la estampada de 40, unitario. Tenemos el costo variable de producción unitario de 25 y de 28 respectivamente pesos. Tenemos el costo variable de comercialización de 1 peso y de 0,75, ¿sí? Tenemos el costo fijo de producción, que es total, ¿sí? Para cada una de las remeras, para el total que se produce de cada remera, 9.000 y 8.750. Este costo fijo es por las unidades producidas de cada una de estas remeras. El volumen de producción son 5.000 y 3.500, ¿sí? El volumen de ventas, 5.000 y 2.000. El volumen máximo de ventas que acepta el mercado, 8.000 y 2.100. Las horas máquina que son requeridas para hacer una unidad de cada uno de los productos, 0,5 horas máquinas y 0,7 horas máquinas. Y todas las horas máquinas que tenemos disponibles para poder utilizar, 5.500 horas máquinas. También hay costos fijos comunes para la producción de los 2 productos, que son de 12.000 pesos. Con todos estos datos nos piden, primero, confeccionar el estado de resultados por costeo variable, ¿sí? Y por costeo por absorción, ¿sí? El otro que conocemos, y encontrar la diferencia con el resultado, ¿sí? Acuérdense que nosotros hacíamos los 2 estados, nos fijábamos el resultado y justificábamos por qué se daba esa diferencia entre la utilidad neta de un estado y del otro. Después nos dicen que la empresa está analizando la posibilidad de vender, aparte de remeras, ¿sí? Musculosas, y para ello nos da información sobre estas musculosas y nos preguntan si es conveniente y si es posible hacer esto, vender un producto nuevo. La tercera consulta es cuál es el artículo que conviene impulsar, si el factor limitativo son las horas máquinas, ¿sí? Y acá nos preguntan entre los 3, o sea, los 2 productos que empezábamos, que eran remeras lisas y estampadas, y también haciendo el análisis con las musculosas. El cuarto punto, encontrar el punto de equilibrio por remera lisa y por remera estampada, o sea, un punto de equilibrio en unidades. El 5, ¿cuál es el artículo de mayor rendimiento? Comparando remeras lisas y estampadas. Y el último, hallar la mezcla óptima sin condicionamientos entre remera lisa y remera estampada, ¿sí? No incluimos ahí el tema de las musculosas, ¿sí? Les paso a mostrar lo que fui resolviendo acá, ¿sí? Para que entiendan lo que hice. Acá está el costeo variable, acá el costeo por absorción, ¿sí? Para las ventas utilicé las unidades de venta multiplicadas por el precio de venta para cada uno de los artículos, ¿sí? Obviamente hay que fijarnos de hacer ventas por precio de las remeras lisas, de todos los productos que tenemos, ¿sí? Y de las remeras estampadas y poner el total, porque a veces he visto en algunos exámenes que ponen solamente lisa estampada y no ponen el total, ¿sí? Lo que sirve en realidad de acá es el total, no separado, ¿sí? Por producto. Costo variable de producción y costo variable de comercialización. Acá se pueden hacer 2 cosas. O se suma, ¿sí? 25 más 1, tomando como que todo, 26 sería el costo variable y 28 y 0,75 para estampadas y se suma todo. O se segmenta como lo segmenté yo acá, ¿sí? Que puse costo variable de producción y costo variable de comercialización por separado. Lo pueden hacer como les venga más cómodo, ¿sí? Pero acuérdense que cuando hacemos un costeo variable, todo lo que es costo variable, ¿sí? Se va a multiplicar por las unidades de ventas y lo vamos a incluir después de las ventas y antes de determinar lo que se llama contribución marginal. Entonces, lo que hice acá fue multiplicar 25, que es el costo variable de producción, por las unidades vendidas, y 28, que era el costo variable de producción de las remeras estampadas, por las unidades vendidas. En el costo variable de comercialización multipliqué 1 por
las unidades vendidas de remeras lisas y 0,75 por las unidades vendidas de remeras estampadas. Una vez que sacamos todo esto, sumo acá los totales, ¿sí? De todo el costo variable de producción de los dos productos, sumo todo el costo variable de comercialización y le resto al precio de venta el costo variable. Otro costo variable no hay en el enunciado este, así que vieron que quizás en el ejercicio reactivando tenían fletes y aparte tenían algún otro costo variable más, ¿sí? Acá solamente están estos dos. Entonces, a las ventas le resto los costos variables y obtengo la contribución marginal por los dos productos sumada, que me da 42.500 pesos. ¿Qué le voy a restar a eso? Todo lo que es costo fijo, ¿sí? Había costos fijos que eran comunes de cada uno de los productos, ¿sí? Que eran 9.000 y 8.750. En total eso me da 17.750. Y había costos fijos que eran comunes para ambos productos, que eran 12.000 pesos. Entonces, la contribución marginal tendría que ser capaz de poder cubrir esos costos fijos y si sobra, ¿sí? Eso sería la utilidad neta, como está pasando en este caso, donde tenemos una utilidad neta de 12.750 pesos. Pasamos al costeo por absorción. Las ventas van a ser iguales, ¿sí? Que en el costeo variable, pero cuando vamos a determinar el costo, acá lo que tenemos que sumar es, por un lado, lo que tenemos que hacer es, teníamos el costo fijo de producción, ¿sí? Por cada una de las remeras, y tenemos que encontrar el costo fijo de producción, acá lo teníamos total, unitario por remera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, como es costo fijo de producción, 9.000 lo vamos a dividir por el volumen de producción en unidades, que es 5.000, 9.000 dividido 5.000, y eso me da 1,8, ¿sí? O sea, si todas las remeras, todas las unidades que producimos tienen un costo fijo de producción de 9.000 y producimos 5.000, el unitario es 1,8, ¿sí? Son los 9.000 divididos 5.000. Por otro lado, sí, hacemos lo mismo con las remeras estampadas. 8.750 lo dividimos, ¿sí? Por 3.500, que es la producción de remeras estampadas. Y de esa manera encontramos que 2,5 es el costo fijo unitario de producción para esas remeras. Si ustedes suman, ¿sí? El costo variable de producción con el costo fijo de producción, tenemos todo el costo de producción, ¿sí? Todo, completo. Entonces, acuérdense que el componente, sí, variable del costo de producción era la materia prima, la mano de obra y la parte de la carga fabril variable, ¿sí? Este costo fijo correspondería a la carga fabril fija. Si ustedes suman entonces 25 más 1,8 y 28 más 2,5, y eso lo multiplican por las unidades vendidas, encuentran el costo que puse acá. Entonces, yo acá que hice lo que les estoy explicando, ¿sí? Hice 5.000, que son las unidades de venta, por la suma de 25 más 1,8, que es el costo variable de producción y el costo fijo de producción. Y lo mismo hice con los datos de las remeras estampadas, ¿sí? Hice 2.000 por, ¿sí? 28 más 2,5. Si sumo entonces el costo de ambas remeras, me da 195.000, ¿sí? El costo de mercadería vendida. Entonces, a las ventas le resto ese costo y me queda la utilidad neta de 35.000 pesos. Acá resto los gastos de comercialización, porque acuérdense que el costo por absorción, sí, lo que va dividiendo es la actividad principal del ente y luego, sí, se van restando los otros gastos que participan, sí, de la actividad del ente, pero no son la actividad principal. Entonces, acá restamos los gastos de comercialización, los costos fijos comunes, se restan acá, y llegamos a una utilidad neta de 16.500 pesos. Si nosotros acá hacemos la diferencia entre la utilidad neta del costeo variable y la utilidad neta del costeo por absorción, ¿sí? Podemos ver que la diferencia esta que tenemos, ¿sí? Son 3.750 pesos, ¿sí? Negativos, ¿sí? Porque estamos restando primero la del variable contra el de absorción. Entonces, esa es la diferencia que hay entre un estado y el otro. Lo que tenemos que saber ahora es
cómo o por qué se justifica, por qué se da esa diferencia. Entonces, la diferencia esta tiene que ver con el tema del costo fijo. Nosotros cuando acá multiplicábamos costo fijo de producción, los 9.000 y los 8.750, ¿sí? Los usamos por el total de la producción. En cambio, cuando nosotros acá pusimos el costo fijo de producción dentro del costo de la mercadería vendida, lo que hicimos fue dividir estos 9.000 por el costo de producción y multiplicarlos por el costo por las unidades de venta. Entonces, acá el costo de fijo está multiplicado por las unidades de producción y acá el costo fijo dentro del costo de mercadería vendida está multiplicado por las unidades de venta. Entonces, si yo hago la diferencia entre las unidades de cada producto que vendí, ¿sí? Con los que produje, ¿sí? En el caso de las remeras estampadas eran 2.000 lo que iba a producir, no, lo que vendí, y 3.500 lo que produje. Y en el caso de las remeras lisas tenemos la misma cantidad de venta que de producción. Entonces, hacemos 2.000 menos 3.500, ventas menos producción. Ahí tenemos las unidades. Y las de 1.500 eran las estampadas, así que si multiplicamos 1.500 por 2,5, que era el costo fijo unitario de producción, más 0 por 1,8, obtenemos esta diferencia, ¿sí? De los 3.750. Ahí sí les muestro la multiplicación que yo hice, ¿sí? Los menos 1.500 por 2,5 más 0, ¿sí? Que es la otra diferencia, por 1,8. ¿Sí? Si hubiéramos tenido diferencias de venta y producción por los dos productos, ¿sí? La justificación se daría por la suma de los dos. Proponían acá si queríamos vender un nuevo artículo, ¿sí? Que fueran musculosas, y para ello nos dieron info. Dice que el precio de venta de las musculosas sería 20 pesos por unidad, que los costos variables 15 pesos por unidad, que el volumen de producción y ventas, ¿sí? Sería el mismo y serían 2.500 unidades, que el volumen máximo que podemos ubicar en el mercado son 5.000, que las horas máquina que nos lleva a hacer cada musculosa es 0,4 horas máquina, y que los costos fijos totales que se generarían por vender estas musculosas son 8.500 pesos. Entonces nos preguntan, ¿es conveniente que yo fabrique este producto? ¿Es posible? Entonces, lo que vamos a analizar acá es, nosotros tenemos el precio de venta que sería 20 pesos y el costo variable 15, ¿sí? Con lo cual 5 sería la contribución marginal, ¿sí? De esas musculosas, 5, ¿sí? Las unidades que podemos vender son 2.500, ¿sí? Si yo multiplico 2.500, ¿sí? Por 5, ¿sí? Y a eso le resto los costos fijos, es lo que pasa acá, ¿sí? Hago 2.500 por 5, ¿sí? Y a eso le voy a restar los costos fijos, ¿sí? Para ver con cuánto me quedaría de remanente, o si no hay nada de remanente, o si cubro los costos fijos vendiendo esa cantidad, ¿sí? Y sí, o sea, si la contribución marginal de cada unidad son 5 pesos y yo vendo 2.500, ¿sí? 2.500 por esos 5 pesos me van a dar el total de la contribución marginal que voy a tener si yo vendo las 2.500 musculosas. Si a eso le resto los costos fijos que se generarían, igualmente nos daría una utilidad de 4.000 pesos, ¿sí? Por eso la respuesta es sí, es conveniente a la primera pregunta. ¿Es conveniente? Sí, es conveniente. ¿Por qué? Porque cubro los propios costos fijos y además queda un remanente, ¿sí? Para tener utilidad. Ahora, lo que vamos a ver es si es posible, ¿sí? Entonces, para ver si es posible, primero tenemos que saber, vieron que teníamos un límite, esto sería una mezcla óptima, ¿sí? Con condicionamiento técnico, ¿sí? Nosotros teníamos un límite de 5.500 horas máquina, que era la capacidad operativa que teníamos. Nosotros con lo que vendíamos hasta ahora, ¿sí? Cubríamos de esa capacidad operativa para las remeras lisas 2.500 horas hombre,
¿sí? ¿De dónde sale esto? De multiplicar, ¿sí? Las unidades que nosotros utilizábamos hasta el momento, ¿sí? Que eran las 5.000 por 0,5. ¿De dónde sale esto de hacer 5.000, ¿sí? 5.000 unidades por 0,5, que es lo que consume cada unidad, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos 5.000 unidades y cada unidad lleva media hora máquina, ¿sí? Pudimos usar de esa capacidad operativa 2.500 horas. Por el lado de las remeras estampadas, ¿sí? Al hacer 3.500 remeras, ¿sí? Acá agarramos las unidades de producción, ¿no? Y lo multiplicamos por 0,7, nos da 2.450 horas máquina, ¿sí? Entonces, para poder hacer la producción que estábamos haciendo ahora, ¿sí? Que era de 5.000 y de 3.500 unidades de cada remera, ya utilizamos de esa capacidad operativa 4.950 horas máquina, ¿sí? Entonces, nos quedan libres, ¿sí? Si teníamos disponibles 5.550, nos quedan libres, ¿sí? 5.550, 5.500, no eran 550 menos 4.950. Nos quedan esas horas máquinas libres. Bien, entonces vamos a analizar qué podemos hacer acá. Para que a nosotros nos sea conveniente poder producir las musculosas, tendríamos que vender la cantidad, ¿sí? de unidades, ¿sí? Que teníamos acá, que eran las que establecía, ¿sí? Acá el enunciado, ¿sí? Que eran 2.500, ¿sí? Bien. Si nosotras vendemos 2.500 y producimos 2.500, cada musculosa nos consumía 0,4 horas máquina. Entonces, para poder hacer las 2.500 unidades necesitaríamos 1.000 horas máquina. ¿Y nosotros cuántos teníamos disponibles para usar? 550. Entonces, ¿sería posible hacer las 2.500 musculosas? ¿Sí? Si necesitamos 1.000 horas máquina y nosotros solamente nos quedaron libres 550, les pregunto. No, no sería posible. No sería posible. ¿Por qué? Porque supera la capacidad máxima en horas máquina. Lo que yo acá les puse es que lo que sí podríamos hacer es, con las 550 horas máquinas, ver cuántas musculosas podríamos producir, ¿sí? Para eso tendríamos que hacer 550 dividido la IP, ¿sí? Y de ahí, eso es lo que hice acá, yo, las 550 horas máquina que me quedan libres, si yo las divido por 0,4, ¿sí? Me permitirían producir 1.375 musculosas. ¿Se entiende? Entonces no puedo producir las 2.500, pero con las horas que tengo podría producir, ¿sí? 1.375. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Bien, habría que ver si con 1.375, ¿sí? Ven que con 1.375 no, me da pérdida, ¿sí? Así que no estaría piola, ¿sí? Incorporar este nuevo producto, porque hasta lo que llego a producir, ¿sí? No me generaría utilidad, ¿se entiende? Entonces, acá la decisión no sería producir con las horas que tengo, ¿sí? Sino invertir en más horas máquina, ¿sí? Para poder llegar a producir las 2.500 musculosas, ¿se entiende? Y de esa manera sí tener utilidad, ¿sí? Y que además de que sea conveniente, pueda llegar a ser posible. Tercer punto, me dice que de todos los artículos que tenemos con las remeras lisas estampadas, y si hiciéramos las musculosas, ¿sí? Nos fijáramos
¿cuál es el artículo que conviene impulsar si el factor limitativo son las horas máquina? Entonces, acuérdense que nosotros para decidir esto, lo que hacíamos, sí, era determinar acá, sí, cuál era la contribución marginal que teníamos con cada uno de los productos, ¿sí? Nosotros acá lo que nos fijábamos siempre, sí, era cuánta contribución marginal teníamos, ¿sí? Las horas máquina y 1 sobre hora máquina que nos daba si nosotros hacemos 1 dividido las horas máquina, ¿sí? Lo que vamos a obtener acá es cuántos productos se hacen, ¿sí? En 1 hora máquina. Entonces, acá tenemos la contribución marginal de cada artículo. Acá tenemos cuánto tardo en hacer cada artículo. Y acá, cuántos artículos se hacen en 1 hora máquina, ¿sí? El tercer punto es multiplicar la contribución marginal por cuántos artículos hago en la hora máquina, ¿sí? Bien, entonces, si nos fijamos acá, ¿sí? El artículo que más conviene hacer cuando se prende una hora máquina, ¿sí? Es hacer las remeras estampadas, porque nos fijamos que acá la contribución marginal por hora máquina es mayor, ¿sí? O sea, si yo pongo a trabajar la máquina, ¿sí? 1 hora, genera 16 pesos de contribución marginal, ¿sí? La remera estampada, ¿sí? La remera lisa genera 8 pesos, ¿sí? Y la musculosa que habíamos hablado recién, 12,50. Entonces, si tuviéramos que hacer un orden de preferencia, ¿sí? En esa hora máquina, lo principal, ¿sí? Que nosotros tendríamos que analizar es cuál de los 3 productos nos da más contribución marginal en esa hora. Entonces, el que más nos da, ¿sí? En orden de prelación es la remera estampada. Luego le seguiría la musculosa y luego le seguiría las remeras lisas, ¿sí? Entonces, por conveniencia, si estuviera trabajando con los 3 artículos, si estuviera analizando qué me conviene más producir cuando enciendo la máquina, ¿sí? Primero serían las remeras estampadas, después serían las musculosas, y por último las remeras lisas. Encontrar el punto de equilibrio por remera lisa y por remera estampada, ¿sí? Para encontrar un punto de equilibrio, acá en este caso sería en unidades, ¿sí? Lo que hacemos son dividir todos los costos fijos por la contribución marginal unitaria de cada producto. En el caso de los costos fijos, lo que hacemos es sumar, ¿sí? Los costos fijos que teníamos de cada uno de los productos y el costo fijo común, ¿sí? Si ustedes suman eso, les da 29.750. Esos son el total de los costos fijos que hay que tomar, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos de base esos costos fijos, ¿sí? Y los dividimos por la contribución marginal unitaria de las remeras lisas, que acuérdense que la contribución marginal es el precio de venta menos todos los costos variables, ¿sí? Acá yo lo calculé. O sea, me da 4 para remera lisa y 11,25 para la remera estampada, porque lo que hago es hacer 30 menos 26 y 40 menos 28,075, ¿sí? Entonces, tomo 4 y 11,25 como las contribuciones marginales unitarias. Y acá entonces me da que para poder lograr el equilibrio solamente vendiendo las remeras lisas, tendría que vender 7.438 remeras y 2.644 remeras estampadas. Y ahí llegaría el equilibrio, ¿sí? Eso es lo que nos pedían en el punto 4, simplemente. En el punto 5 nos dice cuál es el artículo de mayor rendimiento comparando remeras lisas y estampadas. Acá sí estamos haciendo, esto del rendimiento tiene que ver con la mezcla óptima sin condicionamientos técnicos, ¿sí? Porque este concepto surge ahí y lo que nos decía este concepto era que si yo dividía el costo, la contribución marginal, ¿sí? Dividido el costo variable unitario, obtenía este concepto que se llama rendimiento. Y la que tuviera mayor rendimiento, el producto
que tuviera mayor rendimiento, si en este caso la remera que tuviera mayor rendimiento, es la que me va a convenir impulsar, ¿sí? Entonces, hago la división entre contribución marginal unitaria y el costo variable unitario de las remeras lisas, y lo mismo hago con las remeras estampadas, y ahí obtengo este numerito que sería el rendimiento. Si nos fijamos acá, la de mayor rendimiento es la remera estampada. Entonces, acá la respuesta, como les digo, sí era esta, ¿sí? Fijarnos cuál era el que tenía mayor rendimiento. El que tiene mayor rendimiento, sí, es el que más me va a convenir, sin condicionamientos técnicos. Bien, y el último punto, sí, nos dice hallar la mezcla óptima sin condicionamientos entre remera lisa y remera estampada. En realidad, el punto a partir del 4 en adelante están orientados a que ustedes puedan hacer la mezcla óptima sin condicionamientos, porque para hacer la mezcla tienen que hacer primero el punto de equilibrio por cada producto, luego el rendimiento, fijarse cuál es el de mayor rendimiento y después hacer la mezcla. ¿Sí? Así que en realidad los puntos 4, 5 y 6 serían como todo sobre lo mismo, ¿sí? Sin uno no pueden hacer la mezcla, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá es, para estar, dijimos que el que tenía mayor rendimiento era el de las remeras estampadas. Para estar en equilibrio, ¿sí? Con las remeras estampadas, acá. Cuando nosotros hicimos el punto de equilibrio en unidades, dijimos que había que vender 2.644 unidades de remeras estampadas, ¿sí? Pero si nos fijamos, ¿sí? en las ventas máximas que podemos ubicar en el mercado, ¿sí? De remeras estampadas, solamente podemos ubicar 2.100. Y nosotros para estar en equilibrio necesitamos 2.644, o sea, necesitamos vender más, pero el mercado no nos las compra. Entonces, las remeras que no nos compran, estampadas en el mercado, tenemos que reemplazarlas por las otras que hacemos, que son las lisas, ¿sí? Entonces, ven, acá para estar en equilibrio yo tendría que vender 2.644, pero el mercado solamente me acepta 2.100. O sea que esa diferencia entre 2.644 y 2.100 las voy a tener que reemplazar con las remeras lisas, multiplicando por ese 2,8125 que viene a ser lo que se llama relación de reemplazo. Bien, entonces, ¿cómo hago para encontrar la relación de reemplazo? Divido la contribución marginal del artículo de mayor rendimiento, ¿sí? Por la contribución marginal del artículo de menor rendimiento. Eso me da la relación de reemplazo, que es esta. ¿Sí? 2,8125. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer unidades en equilibrio menos lo que acepta el mercado por la relación de reemplazo. Y eso me da 1.530 unidades, ¿sí? 1.530 unidades, ¿sí? Vienen a ser las unidades de remeras lisas, ¿sí? Que me van a reemplazar esas que no puedo ubicar en el mercado de las remeras estampadas. Entonces, ¿cómo termina la respuesta de este punto? Para una mezcla óptima tengo que ubicar todo lo que puedo en el mercado de las que tenían mayor rendimiento, que eran las estampadas. Lo máximo que puedo ubicar en el mercado son 2.100, y para poder cubrir lo que me falta para llegar a equilibrio, voy a vender también 1.530 remeras de las lisas. Y ahí ya estaría, sí, resuelto el tema este de la mezcla óptima sin condicionamientos y bueno, todo el ejercicio. Acá tenemos bastante completo todo, sí, lo que tiene que ver con costeo variable y por absorción y demás. Vieron que yo le subí un ejercicio del modelo acá, de tablero de comando, sí. ¿Tiene Bueno. otro? Porque ese me costó a No, mí. acuérdense que la semana pasada les dije que ustedes podían ir pensando algunas perspectivas y que podían armar algo así en función a la perspectiva financiera de cliente, de procesos internos. ¿Sí? Pueden buscar ejemplos. Les dije que incluso podían usar el ChatGPT para ejemplos que tengan que ver con esto, y si tenían alguna duda, porque a veces vieron que ChatGPT no es muy confiable,
me podrían consultar si, por ejemplo, vos buscás un objetivo de una perspectiva de cliente y si era realmente de eso o no, ¿sí? Y si no, también pueden ver ejemplos en el libro, ¿sí? En la parte que yo les indiqué de tablero de comando. Y después, además del ejemplo, sería pensar una perspectiva, por ejemplo, financiera, que ahí teníamos los índices que también aprendimos. Como dice acá, mantener un índice de liquidez corriente muy favorable. ¿Cuál era el índice de liquidez corriente? Activo corriente sobre pasivo corriente, ¿sí? Tener un índice corriente muy favorable quiere decir que tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 1,58, sí, el desempeño real está en verde y es alto. Ahora, si este índice me hubiese dado, sí, 0,90, sí, estaríamos en rojo acá, sí, y sería bajo el desempeño, sí. Si nos hubiera dado 1,10, sí, o 1, sí, en este caso la referencia dijimos que si era igual a 1, si el desempeño era medio, entonces si acá nos hubiera dado 1, estaría en amarillo. Bueno, eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Pensarse algún ejemplo, por lo menos de cada perspectiva, con un índice, ¿sí? Con un indicador, ¿sí? De cada perspectiva, porque eso sí se les puede preguntar y que lo armen así, con colores y todo. ¿Sí? Piensa en el ejemplo completo. Por ejemplo, una empresa quiere mantener un índice de, como dijimos recién, de solvencia, por ejemplo, ¿sí? Favorable. Entonces agarramos y vamos viendo ahí, ¿sí? Primero tenemos que saber cuál es el índice. Entonces también se tiene que estudiar mínimo un índice financiero como para poder incluir acá, ¿sí? Y lo van armando igual que como está armado este de referencia. También se va a evaluar en la parte teórica, sí, todo lo que tiene que ver con herramientas vieron el cuadrito este, que también subí, que era el de reducción de costos. Todas estas herramientas, just in time, reingeniería, benchmarking, calidad total, mejora continua, target costing, ¿sí? Si bien acá yo les hice como un resumen, les dejé para que leyeran, ¿sí? El libro, ¿sí? Se puede preguntar eso, ¿sí? En teoría. Y lo último que les subí, que están armando ahí la wiki, ¿sí? También se va a evaluar en la parte teórica. Lo de índices, además de estar dentro del tablero de comando, también se va a evaluar en la parte teórica, ¿sí? Cómo es un análisis vertical, horizontal, qué significan algunos índices, ¿sí? Cuáles son económicos, cuáles son patrimoniales, financieros, de rotación, ¿sí? Esos que tenían. Tiene bastante contenido teórico esta segunda parte, así que también pongan ahí la lupa, ¿sí? No lo dejen estar eso.